Y los escucho perfecto a los dos, así que arranque, compañera Marcela, allí en Tel Aviv, y luego le hacemos alguna pregunta al ministro, porque es una delegación importantísima. A veces con el día a día y un montón de cosas que pasan aquí, no prestamos atención, pero tiene un contenido muy fuerte por la cantidad de participantes, incluido un núcleo importantísimo de gobernadores, promoviendo y Sí, abriendo instancias para hacer negocios que favorezcan a Argentina. Así que te escuchamos, Marcela, y seguimos después de acá. claro que sí. 10 provincias representadas. Lo primero que queremos saber, ministro, es qué le deja esta misión oficial, una de las primeras misiones importantes de Argentina a Israel. Mira, Argentina, sobre todo las provincias del norte, las provincias de la cordillera, tienen mucho potencial productivo, tienen buen sol, tienen tierra fértil, lo que se necesita para producir más. Una de las cosas que necesitan para producir más, para generar empleo, para seguir reactivando la economía, es gestionar el agua, ¿no? Mendoza, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Salta, Catamarca, San Juan, son todas provincias que hoy cuentan con sistemas de riego, cuentan con empresarios muy tecnificados, pero es cierto que la tecnología avanza mucho y hoy en esta gira pudimos ver los últimos avances vinculados a la ciencia y a la tecnología combinadas con el agro, combinadas con la producción agropecuaria. Es una gira específica que tiene que ver con mezclar el potencial que tiene la Argentina, el potencial productivo, esa extensión que vemos, que siempre la relatamos, con el avance tecnológico de uno de los países que tiene más compañías tecnológicas por habitantes. ¿No? Me parece que lo que nos llevamos es, primero, una visión de una necesidad de administrar el agua de manera responsable, de manera inteligente y de gestionar el agua en función del consumo humano de las futuras generaciones y en función de la producción. Segundo, estuvimos en los centros de investigación, en los de ciencia, en los de medicina con el ministro Filmus, firmando convenios, generando contactos y relaciones que por supuesto ya los hay de hace muchísimo tiempo. Argentina e Israel tienen una historia muy rica. Hoy en ese centro, hoy les quiero contar, en el centro Weizmann de como es el principal centro de ciencia de Israel, está entre los 10 principales del mundo. Cuando fuimos a la visita nos muestran el sable corvo de San Martín. Es un sable que le mandó el general Perón al presidente de la Nación, Weizmann, en la primera presidencia del general Perón. Con lo cual ya hay mucho vínculo, hay historia, lo que tenemos que hacer es generar la complementariedad, lo que tenemos nosotros con lo que tienen ellos. Es una misión particular. Hay representantes de dos provincias que son de un frente opuesto, es decir, de oposición. No estamos muy acostumbrados a Argentina a que sucedan estos encuentros. En un momento en donde parece exacerbada la grieta dentro de ambos frentes, las discusiones se están poniendo cada vez más calurosas. ¿Hay margen para negociar acuerdos de largo plazo, como por ejemplo los de infraestructura que usted está mencionando? Hay margen, me parece que hay muchos ámbitos donde ya hay iniciativas para resolver problemas de manera conjunta, por ejemplo, el Consejo Económico Social, las convocatorias del presidente, la vicepresidenta convocando también en algunas cartas a discutir de manera colectiva la cuestión bimonetaria y la inflación, que son temas que se pudo comprobar que no son problemas de un gobierno, sino son problemas que venimos
arrastrando con los años. Digo, yo creo que dentro de los vínculos que hay entre los gobernadores y gobernadoras, cuando se pone una agenda que tiene que ver con los problemas concretos de la gente, esa dirigencia apuesta a por lo menos encarar proyectos para solucionar. Lo que hicimos en este viaje también es poner en agenda un problema que es real. Recordemos que venimos de un año con sequías, con falta de lluvia, con la baja más grande del Paraná de las últimas décadas, con falta de agua en los diques porque fueron inviernos sin nieve, con menos lluvias. Digo, empezamos a ver las consecuencias del cambio climático y lo que se nos ocurrió desde el Ministerio y desde el Gobierno Nacional es ir a las áreas del mundo que tienen escasez de agua, y esa falta hizo que la inventiva, la creatividad, la iniciativa y el desarrollo en la gestión de agua sea una de las más eficientes del mundo. Si nosotros aplicamos este método a la Argentina, que tenemos zonas con agua, que podemos llegar a resolver un plan maestro para trasladar el agua de las zonas donde sobra agua a las zonas donde falta agua. Si podemos llegar a, como hacen acá, tener sistemas de acumulación de agua cuando hay inundación para las épocas que hay secas. Si podemos desalinizar el agua del mar para potabilizarla o para aplicarla para riego. Si podemos solucionar esos problemas. Pero podemos, hay acuerdo en establecer agendas a largo plazo más allá de la política de corto plazo, que por supuesto siempre tiene detrás lo electoral y también las ideologías de cada espacio. Yo creo que son más los dirigentes políticos, intendentes, gobernadores, intendentas y gobernadoras y gobernadores que están para solucionar los problemas, y después hay una oposición que piensa que puede capitalizar más generando daño. Nosotros entendemos que hay temas como la salud, la educación, la producción, el empleo, el sistema científico y tecnológico, que tienen que ser políticas de largo plazo, que tienen que ser. Nosotros sufrimos el corte de muchas políticas. El vicejefe de gabinete contó cómo en el 2016 se desarmó el área de profesionales vinculada a los sistemas de riego en Argentina. Bueno, eso cuesta rearmar. Muchos ingenieros en Israel está lleno de ingenieros argentinos, lleno. El director de la compañía, de la principal empresa de agua, es argentino. Hoy el CEO del Instituto Weizmann, argentino. El director del Museo del Holocausto, argentino. Está lleno de ingenieros pensando, trabajando. Me parece que esa historia cíclica hace que se cansen y hace que algunos profesionales se nos vayan. Justamente, profesionales que no se vayan. ¿Qué incentivos puede dar Argentina para convencer al capital israelí? Porque en definitiva también es necesario fondear estos recursos que son inversiones de largo plazo. Para comprometerse, ¿no? Estabilidad jurídica. Mira, nosotros nosotros allá por el 2010 hicimos antes creo fue en el 2008 tuvimos una política que era la de repatriar a científicos argentinos que estaban viviendo en el mundo. No recuerdo la cantidad, pero creo que cerca de 1.000 científicos y científicas volvieron a vivir con sus familias. Argentina es uno de los 8 países que produce tecnología satelital, que hace satélites que los insertó en el concierto de las naciones que tienen tecnología satelital, y hoy tenemos que aprovechar todo ese conocimiento, esa capacidad
esa capacidad de los argentinos de ser un poco transgresores, un poco creativos, porque hoy le comentaba al director del instituto cuáles son las cosas que hacen que un país tenga tanto nivel de investigación. Y dice, primero, la tolerancia al fracaso. Hay que enseñarle a la sociedad, a los jóvenes en las escuelas, que fracasar no está bien, que fracasar en una idea, en un proyecto, es parte del aprendizaje. Las sociedades exitistas que condenan el fracaso son sociedades chatas. Una, creatividad, fomentar la creatividad, enseñarle a los chicos y a las chicas en las escuelas a tener ideas nuevas, a no tener vergüenza de proponer, a no tener vergüenza de soñar cosas, de pensar el futuro, de ponerlas en discusión, que no se ridiculice esa puesta en escena. Digo, me parece... ¿Puede haber alguna modificación incluso en las metodologías de estudio? ¿Se lleva esa idea? Incluso cambios en la formación de los niños. Es un proceso largo. Lo que nosotros tenemos que ir haciendo es mejorar la sociedad, ¿no? Tenemos que ir apostando a tener una sociedad con un más nivel de libertad, más nivel de respeto, fomentar la masa crítica, desdramatizar las discusiones políticas, desdramatizar las ideas que pueden funcionar o no condenar a las cosas que no funcionan. Digo, me parece que tenemos que cambiar un poco para poder copiar, para poder incorporar ejemplos que son buenos y que son buenos para la gente. Yo le preguntaba antes si hubo algún pedido concreto de los empresarios o mismo de los funcionarios en estas miradas de reuniones bilaterales. ¿Qué necesitan a cambio de Argentina para entrar en el país con capital, ¿no? Fondos que Argentina necesita, inversión. Mira, hoy en la cena, hoy tuvimos una cena con 4 compañías de tecnología aplicado estrictamente a la producción agropecuaria. Y nos explicaban, nos presentaban proyectos sobre cómo aplicar inteligencia artificial a la producción de alimentos. Se hablaba de cuánto alimento va a necesitar el mundo en el 2050. Se hablaba también de cómo viene creciendo la expectativa de vida de las personas, cómo viene aumentando la población. Cuanto más expectativa de vida hay y mayor cantidad de población hay que producir muchísimo más alimento. Ahí está la oportunidad de Argentina. Y otra cosa que venimos diciendo que está ya incorporado en la sociedad también es que Argentina puede exportar conocimiento. Israel exporta conocimiento, hay muchos países que exportan conocimiento. El Instituto Weizmann es dueño de más de 100 patentes. Esas patentes tienen participación en las ganancias de las compañías y eso va al sistema público de investigación. Filmus firmó convenios con el instituto para poder intercambiar científicas. Me parece que ese potencial que hasta el 2015 tenía políticas públicas muy fuertes. Fomentábamos que se vuelvan, fomentábamos con condiciones, con facilidades para sus familias, potenciábamos y teníamos un porqué, teníamos un norte. Los países que más se desarrollan, los países que mejor funcionan, además de todo esto, tienen una idea de patria, tienen una idea de sociedad, se quieren, se respetan. Después tienen discusiones políticas como todos, pero tienen valores comunes, respetan a sus soldados, me parece que tenemos también que tener un sentido más patriótico, ¿no? Pau, no sé si nos estás escuchando. Sí, yo interpreto perfecto. esto como una llamada, como dicen en la calle, una llamada popular a bajar un cambio.
¿no? Sí. Digo, con el tono de las discusiones. Y eso también es para el frente de coalición gobernante, Para no mí solo para oposición. es una o llamada para todo el mundo. a desdramatizar las discusiones. Las discusiones son buenas. Digo, el sistema científico acá discute. Ujú. Quiero hacer esto, ¿no? Digo, se discute, se ponen en discusión, se evalúan las cosas. Me parece que hay que desdramatizar, hay que tener nortes, hay que tener proyectos, hay que tener una estrategia de largo plazo, hay que tener una cantidad de acuerdos respecto de cómo construir o cómo seguir construyendo, porque hoy Argentina tiene muy buenos índices. Hemos crecido el 10% el año pasado, estamos creciendo, vamos a crecer alrededor del 5%, me parece que redistribuyendo, generando valor, haciendo las inversiones que corresponden para fomentar de manera equitativa también en el territorio. Acá vinieron provincias que con sus proyectos de largo plazo van a hacer que sus coprovincianos vuelvan a sus provincias, que puedan trabajar ahí. Argentina sigue concentrándose en el AMBA, alrededor del puerto de Buenos Aires, porque no hay oportunidades o no hay garantías de trabajo en el resto del país. Estas inversiones, estos convenios que se firman hoy, tienden a generar empleo en cada uno de los rincones de la Argentina. Sobre eso seguramente no va a haber nadie que se oponga, la generación de empleo. Me pregunto sobre un tema que se ha escuchado mucho, ¿no? Que es el tema de inflación. Y este país en el que estamos ahora ha tenido inflación de 3 dígitos, con un 4 delante. Y hoy están en una situación de los mejores índices, pese a que hay una inercia inflacionaria producto de la guerra entre Ucrania y Rusia en todo el mundo, están con los índices controlados. ¿Se lleva también algún modelo o ejemplo para dialogar con Guzmán? ¿De qué le cuentan acá que acá sirvió como receta? Nos llevamos primero hicimos una charla telefónica con un argentino que dicen que participó del equipo de economistas que resolvió la crisis de inflación. Pero me parece que sí, son discusiones que damos dentro del gobierno. Hoy es el flagelo más importante para nuestra sociedad. Hay que combatirla. Los salarios y los ingresos le tienen que ganar a la inflación y esa discusión se tiene que dar, se está dando y por supuesto está en manos del ministro de Economía. Pau, yo te llamo ahí a lo lejos por si querés sumarte a hacer alguna pregunta. Dale. Dale, aquí simplemente uno desde lejos, y lo saludo a Eduardo, lo saludo al ministro, desde lejos uno ve una perspectiva tan distinta, ¿no? Porque bien dice el ministro el tema de los diálogos, pero Argentina habla mucho de la elección del año que viene, de las internas, y yo veo que el ministro tiene un perfil, primero fue a ver al Papa, ahora con un grupo de gobernadores realmente fuerte, y estamos mostrando lo que podemos ofrecer, porque tal vez, Eduardo, lo que se puede en este momento también aprovechar, aunque no sé si es la palabra adecuada, económicamente, el momento donde el mundo a través de la guerra beneficia a algunos y le causa perjuicios brutales a otros. Y aprovechar todo esto que tenemos, que no solamente es el campo, es el litio, los vientos, los 4 climas, los conocimientos, porque también nos compran eso, el conocimiento argentino, más allá de los plazos que tienen los gobiernos o las fronteras, y poder romper caminos para alguna vez poder decir estamos con lo nuestro más sólidos, más tranquilos y sin tener que apagar económicamente tanto incendio, ¿no? Un gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, me parece que para no retroceder, pero para pensar a futuro, la construcción del gasoducto Néstor Kirchner es un paso hacia potenciar, hacia aprovechar el gas de vaca muerta, claro. El proyecto de licitación que tiene YPF sobre la planta de gas licuado, eso nos va a permitir exportar gas. El proyecto que vía Cancillería, vía el embajador Scioli, estamos acordando con Brasil para proveer
a la industria de Brasil con gas argentino de Vaca Muerta, los corredores bioceánicos, los pasos hacia Chile para poder exportar todo lo que se produce en el centro, en la zona centro de la Argentina, lo que se produce en el norte y en el NOA, para no tener que volver a salir por el puerto de Buenos Aires y dar esos 14 días, esa vuelta hacia el Pacífico. Estamos diseñando los corredores bioceánicos, los pasos a los puertos para usar los puertos de agua profunda que tiene Chile, el paso que tiene San Juan con el puerto de Coquimbo, perdón. Son todas obras de infraestructura, son todos proyectos, las represas en Santa Cruz, los puertos de agua profunda que tenemos en el mar Atlántico, potenciar la acuicultura. Hoy Argentina puede producir peces y puede seguir pescando en el mar y puede criar peces de manera artificial, que es como se hace en el resto del mundo. Ahí tenemos otro potencial más. Digo, hay muchas cosas, hay muchísimas cosas, y para eso hace falta que primero, un proyecto de largo plazo. Segundo, que cuando un gobierno toma deuda, porque todas estas obras que yo estoy contando necesitan dólares, necesitamos plata. Lo que necesitamos es que ningún gobierno por los próximos 35 años tome deuda para la timba financiera, que cada recurso que se toma tenga que ser para obras de infraestructura que tengan que ver directamente con potenciar la producción argentina. Muchísimas provincias pueden aumentar la superficie ganadera si hacen canales de agua, si hacen acueductos. Digo, hay mucho potencial. Argentina tuvo un crecimiento muy fuerte hasta el 2015, se desendeudó fuertemente. Lo que faltaba era seguir reconstruyendo el entramado de infraestructura para potenciar la producción. Y eso se hace generalmente, todos los países lo hacen financiándose. Lamentablemente hoy estamos sin la infraestructura necesaria para que todos los argentinos y argentinas puedan vivir bien, y con una deuda de más de 44.000 millones con el fondo y 100.000 con los acreedores privados. Con lo cual, es muy importante, pues cuando se piden obras, se pide trabajo, se pide infraestructura, se piden puertos, se pide todo eso, acordémonos, veníamos en un proceso y hubo un gobierno, no hizo las obras, salvo algunas en la ciudad de Buenos Aires, y nos endeudó. Y hoy tenemos que pagar la deuda por varias generaciones, digo, para tenerlo presente, porque si no, volvemos con esa historia cíclica, ¿no? Pendular. Hoy vemos que Mauricio Macri habla de la realidad como si no fuese el responsable del principal mal que tiene la Argentina, que es que se endeudó por generaciones y la plata se fugó o la fugaron. No tiene la misma mirada él, por supuesto, y su espacio político, sino que responsabiliza la situación a la herencia, a la pesada herencia. Algunos lo utilizan como eslogan y otros lo creen. Esa es la realidad. De todas maneras, hoy hay una ley de sustentabilidad de la deuda externa, con lo cual la deuda que tomen de ahora en adelante los gobiernos tienen un compromiso que tiene que ser reflexionado en el Congreso y en el Senado. Eso es bueno, ese es un paso. Bueno, y volviendo sobre lo que estábamos dialogando, ¿hay algún acuerdo que ya se pueda contar o comunicar de algún interés particular de obras en infraestructura de Israel para Argentina? Mire, las provincias del norte, y Cuyo, en lo principal que acordaron fue con la Empresa Nacional de Agua, generaron cartas de entendimiento y tengo entendido que el 16 de mayo podría estar el presidente de la Compañía de Agua en Argentina firmando un convenio con el Ministerio de
Agricultura, con el Ministerio del Interior y con Jefatura de Gabinete y por supuesto con el Ministerio de Planificación que tiene muchas competencias vinculadas al sistema hídrico argentino. Bueno, Pau, eso es una primicia. ¿Querés sumar alguna pregunta? No, agradecerles, los esperamos por Buenos Aires. Yo tomo nota dos cosas muy importantes de la nota con Guado, con el ministro. El hecho de gastar menos energía, porque en todos los países hay internas discusiones. Venimos de un balotaje tremendo en Francia y Francia sigue en pie, eligió un presidente y sigue. Gastar menos energías en esto y potenciarnos pensando en todo lo que tenemos abierto en el mundo y cuando vengan que nos cuenten bien cómo hizo Israel esto que vos planteaste, que costó pero que logró salir de un cuadro altísimo de inflación. Así que le agradecemos al ministro. Recortando el gasto, Claro. Recortando el gasto. Yo te lo cuento porque lo dicen acá, claro. Recortando el gasto público. Lo que pasa es que también es cierto que es una sociedad, Paulo, y esto lo corro por mi cuenta, es una sociedad que cuando uno dialoga con todo el mundo hay mucha conciencia. En la educación primaria ya hay conciencia, por ejemplo, de la utilización de los recursos naturales. No hay un derroche en el gasto de energía. Acá todo el mundo es muy cuidadoso con la utilización del agua. Entonces, no está mal visto pensar en recortar el gasto público, porque piensan mucho a largo plazo, desde ese lugar. Y pensá que es un país que está continuamente en tensión de guerra. Permanentemente. O sea, que las planificaciones vienen a largo plazo por ese lado. Exacto. A sabiendas de que todo puede cambiar en un minuto. Bueno, muchísimas gracias. El ministro coincide con eso. Mira, el gasto público, por ejemplo, en el sistema de ciencia y tecnología está alrededor de 5 puntos entre el Estado de Israel y lo que aporta el sector privado. Me parece que no tiene que ver con gastos, sino que tiene que ver con un diseño del país, con una estrategia de largo plazo, con una autoestima, con una confianza, con un sentido patriótico, con un amor a la sociedad y a lo que hacen, que hace que cooperativamente puedan tenerse confianza, generar confianza y cumplir con los generación de empleo, objetivos que se ponen. Empleo privado en vez de empleo público. También. Digo porque acá no hay un problema de empleo, Pau. Vos sabés que acá, en todo caso, se puede discutir cuánto gana cada persona, pero acá cualquier persona puede conseguir empleo. Tiene una desocupación del 7% y Argentina también. Estamos ahí en ese número. Bueno, les quiero agradecer mucho a los dos y vuelvo a decir, cuando regresen hablamos bien de ese plan que fulminó, entre otras cosas, la inflación en Israel. Muchas gracias, ministro, muchas gracias, Guado, y muchas gracias, Marcela, De nada, gracias. allí trabajando en Tel Aviv.